de una vez. Entonces, para empezar a hablar de comunicación de datos y hablar específicamente de lo que son los sistemas de transmisión de datos. Lo que pasa es que en la parte de redes, repetía yo en otros lados, que lo que hay que hacer es estructurarnos para el conocimiento y para el concepto de manejo de estándares, para comenzar en ese sentido a desarrollar el concepto de un circuito de comunicación de datos, de hablar de los aspectos fundamentales que tiene que tener un circuito de comunicación de datos, de cómo la palabra circuito se empotra o se enquista en el concepto de lo que se denomina hoy actualmente una red. Lo que pasa es que esto viene de muy atrás. Nos podemos dar cuenta de que para hablar de redes tenemos que hablar de situaciones en las cuales tenemos que saber que lo que fluye en las redes es información con un propósito. Y eso representa para la gran mayoría de las personas un volumen de datos. Y eso es lo que hay que entender. ¿Por qué es importante ese volumen de datos? Porque eso puede generar bienestar o interés. Y la verdad, uno hace redes de telecomunicaciones no por deporte, sino por plata. El sentido final de tener esquemas de estos es lo de mejorar procesos. Y todo prácticamente apunta en aliviar recursos. En este caso, para eso es que nosotros hablamos de modelos y arquitecturas de redes. Ahora, en esta parte, pues ustedes pueden hablar o pueden llegar a determinar, a discriminar lo que son las diferencias entre los diferentes tipos de redes. Vamos a hablar de arquitecturas con sus niveles, de la aplicación de modelos, del conocimiento de estándares, del hecho de considerar los elementos con los cuales se puede, en ese caso, construir una comunicación de datos, de describir componentes de las redes informáticas y además de eso, clasificar las redes y obviamente considerar que desde ese punto de vista nosotros hacemos darle o le damos vida a lo que sobre una red informática le da sentido a su existencia, que es la comunicación de datos, finalmente. Lo que pasa es que la gente habla de comunicaciones y las comunicaciones son un evento que se ha extrapolado muchas veces y se ha de pronto manipulado para que esto pueda supuestamente vencer un concepto hoy en día que se llama distancia. Entonces, cuando este asunto comienza a usted darle un poquitico como de más curiosidad, entonces usted comienza a entender de que por qué es importante el concepto del dato. Porque es que el dato, nosotros lo miramos como aquella representación que tiene la información, que es que obliga a toda entidad a entregarlo o recibirlo. En ese caso, cuando hablamos de entidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque es que hoy en día lo que recibe información o lo que envía información es cualquier cosa. Entonces, y hay un evento para eso. El evento se llama comunicación, pero la comunicación estructurada. Cuando en este caso tenemos transmisión de datos y aparte de eso, pues obviamente entre las partes se entienden usando precisamente un esquema de base y soporte que les permita que se entiendan. Normalmente eso se le dice codificación. Entonces, cuando uno está entendiendo que eso es así, desde ese punto de vista, pues debe entender de que en un circuito de comunicación de datos que se presente con comunicación, debe de existir un emisor y un receptor. O sea, ya esas son las entidades que de pronto o suministran u obtienen datos. Entonces,
Ya más adelante llegamos al asunto de considerar, en este caso, ¿sí? A entender que tenemos específicamente un concepto que se llama telemática. Entonces los que están aquí sentados van a entender de una vez que telemática es aquella ciencia como tal en la cual uno mezcla dos conceptos. Pues yo le digo que es una ciencia, ¿no? Uno mezcla el concepto de la telecomunicación y el concepto de la informática. Entonces, hablamos de telecomunicación porque es el proceso de comunicación que se extrapola o se extiende o se robustece o se considera mucho más grande para llevar a cabo qué clase de cosas. Para llevar a cabo precisamente el mismo proceso de comunicación, pero a grandes distancias. Y se le mezcla un componente más que se denomina informática. La informática sencillamente es una de las cosas que actualmente hoy en día le dan sentido a la presencia del aspecto lógico y procesal que hoy en día las máquinas tienen soportados para llevar a cabo algunas funciones. Y esas funciones son básicamente para ofrecerle servicios a las entidades. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que supuestamente vamos a encontrar nosotros. Entonces, es una mezcla de un ambiente lógico con un ambiente de soporte. Y eso es la telemática, en este caso. Entonces, son básicamente consideraciones de darle como un mayor sentido a la información. Ahora, miramos esto de otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, bueno, pero ¿qué es una red? Pues una red para mí en estos instantes, antes que nada, es un circuito de comunicaciones. Cuando hablamos de circuito, especificamos que en el circuito hay diferentes partes. Una parte que se llama fuente, una parte que se llama carga. Vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Podríamos decir en este caso que eso es esto, ¿no? Una pequeña fuente, un switch, ¿cierto? Por aquí una carga. Esta es una referencia y esta es una referencia. Ese es el concepto básico de un switch, perdón, de un circuito. Y este switch se cierra o se abre. Entonces, cuando esto se cierra, se considera y se conforma el concepto de circuito. ¿Ya? Normalmente cuando está esto cerrado, le da la noción de que esto existe. Esto es un circuito, pero nosotros estamos hablando de determinar un circuito de comunicaciones. Entonces, para nosotros ese sería la fuente, este sería el emisor, perdón, la fuente o el emisor, y acá sería el destino o el receptor. Y aparte de eso, pues esta sería la lógica de control de abrir o cerrar un circuito de comunicaciones. Entonces, esto se considera en este momento la base de lo que es el concepto de una red. Entonces, una red, ¿cómo existe? Gracias a la dispersión del circuito, de los circuitos de comunicaciones, porque en la red se disponen unos dispositivos que se denominan nodos. Y los nodos, en ese caso, se van a asociar con otros nodos que se determinan precisamente en unas relaciones de conexión con unas cosas que se llaman canales de comunicación. Entonces, esto es lo que le da vida a lo que alguien conoce como una red. Entonces, ¿y por qué? Porque es que esas redes, aquí han determinado algunos ejemplos, el de la red de comunicaciones, la red de servicios públicos, las redes perfiladas, las redes sociales, la red de transporte, las redes por la estructura, las redes telefónicas, el mismo internet, las redes de servicio de agua, que son las redes de aguas servidas, las grillas de potencia, las redes de amigos, de parte de las redes sociales. Bueno, aquí tenemos muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, podríamos nosotros, esto es una especie como de dispersión taxonómica de las redes, de los tipos de redes. Es más, yo les digo, aquí faltan cosas. ¿Por qué? Porque en la parte de comunicaciones no solamente está el teléfono, la red LAN WAN. Bueno, creo y entiendo que hoy en día que lo que más se dispersa es este concepto y este concepto. Esto ya se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Prácticamente hoy en día,
¿qué es lo que se ha obligado a hacer dentro de esto? Que haya un concepto de convergencia, en este caso. Entonces, la convergencia en las redes determina prácticamente el comportamiento social y obviamente hasta, digamos que grupal, de pronto, obviamente, pues valga la redundancia de una sociedad, en este caso. ¿Por qué? Porque es que la gente tiene que estar abocada a entender que una red informática no es sencillamente algo como tan de aula, ¿no? Las redes, ustedes en todo momento están conectados con redes informáticas. Pues yo creo que cada uno sabe qué es un smartphone. Un smartphone actualmente viene siendo como un ordenador o dispositivo que se asocia a la red. Entonces, nosotros entendemos que los nodos que están allí especificados son elementos de hardware, en ese caso. Y determinamos que esos canales de comunicación que van a interconectar esos nodos, ¿cierto? Van a ayudar a transportar los datos, que en ese caso tienen que ir de un extremo a otro. Además, pues eso existe, obviamente, algo que tenga que ayudar a esta parte. En esa parte se tiene que disponer de lo que es un software especializado para poder manejar la comunicación de datos. Entonces, en ese sentido, podemos considerar nosotros que se determina específicamente la idea de lo que alguien comienza a tener de una red. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros un modelo de trabajo en el cual ha interconectado muchos recursos a una infraestructura común que le dicen medio, en este caso. Pero entonces, ¿qué se conecta realmente? ¿Qué es lo que está supuestamente dándole vida a una red informática? Pues las redes informáticas son, digamos que determinables por el hecho de que dentro de ellas vamos a considerar nosotros la preexistencia de algo que da específicamente servicios, ¿cierto? Entonces, las redes informáticas pues tienen unas funciones que son específicamente definidas ya de una vez, porque pues una red tiene que dar la ayuda o tiene que dar la idea de que tiene que establecer, conducir y finalizar la comunicación de datos entre los extremos. Bueno, hay beneficios en ese caso, pues obviamente ustedes en ese sentido no creo que tengan problema por saberlos. Pero, pues para yo entender qué es una red, yo me tengo que soportar y apoyar de por qué hoy en día las redes tienen que ser apoyadas por la naturaleza técnica. Y la naturaleza técnica viene o se emite a partir de lo que es la determinación y uso de estándares. Entonces, los estándares para nosotros, para poder ayudarnos y trabajar en las redes, necesitamos seguirlos. ¿Por qué? Porque es una normativa que se acepta de parte de quienes establecen esto como actores tecnológicos como los fabricantes, que obviamente el fabricante hace una cosa para el usuario. De acuerdo a esto, los estándares con los que uno trabaja en la parte de redes pues son de dos clases. Están los estándares de jure y los estándares de facto. Normalmente el estándar de jure es el estándar que es aceptado por todos en todos lados, y el estándar de facto son implementaciones que aparecen de un momento a otro, que en ese caso son bien especiales, son bien interesantes, pero pues corren con el riesgo de que le guste a muchas personas, y si le gusta a muchas personas, el estándar de facto hace que lo que hay allí representado se generalice. Entonces, cuando un estándar de facto se generaliza, se vuelve un estándar de jure. Entonces, por lo general, el estándar de facto le da nacimiento al estándar de jure. Un estándar de jure es lo que supuestamente todo el mundo acepta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿quiénes emiten los estándares dentro de las tecnologías asociadas a Internet y a la comunicación de datos? Pues hay que darle las gracias. Yo en especial soy muy seguidor de lo que es de esta organización, y si acaso de esta. Pues esto es muy particular de Estados Unidos.
Esto es europeo. Estos son estandarizaciones o reglajes de estándares supuestamente de aceptación para específicamente usar cosas asociadas a tecnologías. Lo que pasa es que, por ejemplo, la AFCC es la Federal de Comunicaciones, ¿cierto? Y esto es muy de los Estados Unidos. Pues la contextualización de esto se puede aceptar hasta cierto punto, mas no diríamos que esto fuera completamente aplicable en Colombia. Underwriter Laboratories, en este caso, pues es una organización de certificación y pruebas. Pero digamos que asociadas a las telecomunicaciones, pues está la ITU, a los estándares de extensibilidad en la parte de redes, pues está la IEEE. La gente piensa que la IEEE, pues son clubes, eso no es cierto. Está la ISO, que es como el ICONTEC aquí en Colombia, pero la ISO, valga la redundancia, el estándar OSI, que todo el mundo acepta. Y está el IAB, que el IAB es el Internet Architecture Board. ¿Para qué sirve ese Internet Architecture Board? Pues él soporta no solamente sus propias funciones, sino al IRTF y el IETF, que son bastante importantes. Acá existen los RFCs. Los RFCs son las bases de datos de conocimiento primarias sobre lo que actualmente existe a nivel de cosas tecnológicas en el mundo. O sea, si yo quiero ir a buscar algo que de pronto nadie lo haya manipulado, pues tengo que ir a buscar un RFC. Y ya, se acaba el cuento. ¿Tienen preguntas hasta acá, hola? ¿Nadie tiene algún comentario? ¿Ninguna? No, profe, pero no solo tomando noticas. Ah, Bueno, usted dijo que los de por facto son los que de ahí pueden hacerlo por los de Jure, ¿verdad? estándares de Jure, exactamente acá. Sí, señor. O Ah, sea, ok. por ejemplo, una norma nace de lo que de pronto un par de personas se inventan. Pero lo que ese par de personas se inventan se puede institucionalizar para su uso. Entonces es como algo de facto se convierte de jure. ¿Quedó claro? Ok. Ujú. Bueno, listo. Entonces, de ahí en adelante, entendamos que de forma específica tenemos nosotros dispuesto que las redes tienen básicamente dos tipos de componentes a entender. Son los componentes físicos y los componentes lógicos. Eh, pues obviamente, cuando hablamos de componentes físicos, nos referimos a la parte que es tangible en los dispositivos, en la parte de medios, sobre todo, y obviamente todo lo que considera una sigla que se llama hardware, ¿cierto? Y lo mismo se habla para la parte lógica, pero la parte lógica es lo que está representando convencionalmente los aplicativos, los mismos conceptos de servicio y además de eso, pues en ese sentido eso está representado en su gran mayoría de formas por una sigla que se llama software. Entonces, pues hay que entender de que esto va a vivir de la abstracción que uno le dé como persona crítica de lo que es el hardware y el software aplicado a redes. Ahí está esa parte en este caso, ¿no? Entonces, para que ustedes lo determinen y de pronto entiendan, por ejemplo, la conformación de lo que es la clasificación de las redes informáticas, por ejemplo, de acuerdo a la topología. De acuerdo a la topología, pues obviamente hay una definición. La palabra topología es el estudio de los mapas, perdón. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿por qué es el estudio de los mapas? Pues digamos que nosotros con esto estamos determinando o sabiendo que pues las topologías están compuestas en este caso por disposiciones organizadas y ellas recrean en este caso una especie como de mapa. Este mapa básicamente lo vamos a conformar en ese sentido por la presencia de los nodos en esas mismas topologías y van a determinar las relaciones que entre ellos existen. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno,
Sigamos. Bueno, entonces continuamos hablando de las cosas pues que nos interesan acá. Pues aparte de esto, pues también vamos a hablar de que las redes informáticas determinan en cada nodo, obviamente, en ese caso, cada nodo y cada equipo, en ese sentido, la presencialidad de una funcionalidad. Entonces, ¿esto es donde nos lleva a pensar? Pues esto nos lleva a pensar en que las redes informáticas podrían de pronto ser clasificadas de acuerdo a un criterio. ¿Cuál criterio? Entonces, por ejemplo, alguien dice, bueno, las redes informáticas se clasifican por el criterio geográfico. Están clasificadas de acuerdo a su topología. Están clasificadas de acuerdo a sus relaciones lógicas. Pero entonces, empezando por la topología, pues las redes en ese sentido van a mostrar muchas consideraciones alternativas sobre las cuales pues nosotros pensaríamos hasta a veces lo innecesario que es hablar de esto. Y saben que no. ¿Por qué? Porque es que en algún momento todo este tipo de cosas han de aplicarse. Entonces, si miramos estos conceptos y estas cosas, las redes, por ejemplo, las topologías de bus, le dan pie y vida a ciertas formas de comunicación que existen hoy en día en las redes. No todo, pensaría uno, está asociado así, pero la forma estructural en cómo fue concebido el modelo de comunicaciones es un modelo de bus. Está en la red de malla completa, en la cual, por ejemplo, los mismos nodos se asocian unos con otros considerando un enlazado directo, en este caso, por la cantidad de relaciones con las cuales entre uno y otro se conecten los mismos nodos. O sea, esto sería básicamente una topología que tiene un nivel de redundancia muy alto en cuanto a las relaciones de conexión. Están las topologías celulares, que en ese caso, pues eso estaría compuesto básicamente por la disposición de presencia de mecanismos inalámbricos que asocian los nodos a través de áreas geográficas pero pues por la forma en como sus zonas de cobertura, los mismos sistemas inalámbricos procederían como a darle servicio a las entidades que consumen los datos o el transporte de los datos. De hecho, estas tecnologías van a considerar de que no tienen unas limitaciones de espacio ni limitaciones físicas que las determinen. Ahora, la situación es que hoy en día esta es de las cosas que más presencia tiene. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que hay que entender con la infraestructura inalámbrica es que la infraestructura inalámbrica vive y está presente y no tiene necesidad de más, sino que de que algo puntualmente presente sea capaz de dar servicio a todo lo dispuesto en ella y ya. O sea, ¿qué es lo que supuestamente vemos de atractivo en las redes inalámbricas? Pues que ellas dan servicio sin necesidad de gastar en nada físico. Entonces, aquí tenemos otros tipos de topologías. Y estas topologías comienzan a mostrarnos a nosotros posibilidades de ver cómo se pueden extender algunas aplicaciones sobre la base fundamental del trabajo que uno puede tener en este caso en los modelos de red. Porque resulta que en las topologías de redes existen relaciones que se pueden considerar entre los mismos nodos. Por ejemplo, en este caso uno podría hablar de las redes punto a punto o la forma de considerar una red multipunto. Entonces, esa noción nos va a llevar a pensar es cómo cogemos nosotros los dispositivos y los asociamos para que ellos dispongan precisamente, en este caso, un concepto de red.
Y ya. Y pare de contar, pues aquí no hay nada más que decir. Porque los conceptos de redes son bastante extensos y obviamente bastante directos para llegar a decir algo. Pero pues hombre, los conceptos de redes no son en este caso ningún problema cuando nosotros queremos entenderlos. Nosotros podemos quitarle el nivel de complejidad a las cosas para que lo vayan entendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues Profe, nosotros, qué pena, yo lo podría molestar para ver si me muestra un momentico la de topología punto a punto, un segundito. esta. Le No, voy a dar es, le voy a dar un ejemplo de lo que es una topología punto a punto. Usted, por ejemplo, hacia mí se está dirigiendo punto a punto. Pero yo hacia ustedes me estoy dirigiendo punto a multipunto. Entonces yo estoy así. ¿Sí me entienden? En este momento, la especificación de la sesión de comunicaciones que tenemos es punto a multipunto. Pero si ustedes vienen hacia mí, es punto a punto. Aunque en este caso, pues obviamente, pues pongamos atención de algo. Supongamos que eso también tiene que ver con algunas cosas en cómo se adapten las situaciones. Ustedes me están diciendo sus datos cada uno. Yo creo que los datos de cada uno son particulares a cada uno y le importan a cada uno. Entonces, cada uno de ustedes me dice un dato de ustedes. Entonces, yo establezco todavía más y con mejor prestancia la existencia de una comunicación punto a punto. Pero si yo estoy hablando en este momento de esas diferencias que tienen que entender ustedes y esas particularidades que tienen que haber en las redes de datos, entonces posiblemente el interés sea general y no es para uno es para uno en particular, sino para todos. Eso es multipunto. O sea, la concepción nos lleva a pensar eso, en este caso. ¿Ya? Bueno, hablemos de otras cosas. Bueno, de los problemas asociados, primero las topologías. A las topologías, por ejemplo, en ese sentido, siempre se les habla de que uno tiene que entender las prestaciones de ellas sobre velocidad, coste, implementación, ampliación y fiabilidad. Pero en ese orden de ideas, eso es lo que uno determinaría para construirla y sobre ella implementar cosas. Además, las cosas sirven cuando sobre ella están las ideas dinámicas. Entonces, si ustedes piensan que una red es llegar y conectar las cosas y ya, no, la red hay que echarla a andar. Entonces, para echarla a andar, tiene que haber conceptos de movimientos de información. Entonces, probablemente tengamos que pensar en los encaminamientos o enrutamientos. Y a partir de aquí, pues nosotros tenemos que realizar procesos de conmutación en las mismas redes. ¿De qué clase de cosas? Podríamos conmutar los circuitos, los mensajes y los paquetes. Y en ese sentido, pues obviamente esto va a recrear muchas más cosas que determinan la existencia de muchos tipos de redes. Ahora, las redes multipunto tienen problemas, sí, claro. O sea, ¿cuál es el problema de la red multipunto? El problema de la red multipunto siempre es que usted tiene que acceder a los recursos y a los servicios, pero eso tiene un costo. La gente pensará, ¿cómo así? ¿Por qué costo? No, pues el costo no es económico, aunque suele suceder que esto se traduce en problemas, no solamente problemas, sino en especificaciones económicas. Entonces, a ver, digámoslo de esta manera. ¿Usted tiene una red que sirve? Ah, que sí. Vale mucho. ¿Usted está trabajando en esa red y no sirve nada? Ah, pues que sí. Entonces esa red no sirve para nada. No vale nada. Entonces, prácticamente por la forma en cómo uno utiliza las redes y con las cosas que hoy en día se trabajan, se pueden cuantificar los resultados de usar una red. Y obviamente valorizarlos en este caso. Cuando uno cuantifica ese tipo de cosas, uno sabe cada vez cuánto valen las cosas. Para que se den cuenta. Entonces, con esto, entramos en otra clasificación de redes informáticas y es hablar, por ejemplo, de las redes informáticas que se consideran por su extensión geográfica.
Entonces tenemos las redes LAN, que en este caso, pues de forma explícita, pues es una red que está definida por un manejo de distancia geográfica, que está ubicada realmente a con ciertos niveles y parámetros a los cuales en ese sentido no se les transgreda en ese caso ninguna capacidad. O sea, el cuento como tal es la distancia para las redes de cualquier consideración. Entonces, la red LAN se dice que está por debajo del kilómetro y no más allá del kilómetro de recorrido entre punto de origen y punto de destino. Entonces, por ejemplo, las redes LAN se pueden utilizar a nivel de medios alámbricos e inalámbricos. Y los dispositivos que hay en las redes LAN, pues normalmente son dispositivos que despliegan capacidades de trabajo y funcionalidades, en este caso, cuando se han ubicado en esas mismas redes con algún propósito. Es que las redes se construyen con un propósito, no para cualquier cosa. Ahora, las redes WAN, pues es como de pronto en ese caso, aquellas redes que se montan para que en este caso se dispongan servicios entre los nodos, pero considerando de que aquí hay una distancia geográfica considerable. O sea, esto no es para distancias menores a 1 kilómetro. Esto es para distancias mucho mayores a 1 kilómetro. ¿Tienen preguntas hasta acá? Usted no dijo 1 kilómetro o menos, ¿cierto? Sí. Sí, señor. 1 kilómetro o menos. O sea, la red LAN tiene 1 kilómetro menos. Y la red WAN podría tener 1 kilómetro o más, en este caso. Pues, ahora, esto podríamos considerarlo como un radio, ¿no? Si algunas personas lo consideran. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo o no? Cuando estamos hablando de radio de cobertura, pues obviamente los radios de cobertura implican desde donde empiezan los recorridos de los circuitos hasta donde terminan. ¿Sí me entienden todo lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí, sí. Señor. Señor. Bueno, entonces avancemos en esto. Entonces, la red WAN pues es un poquito diferente. ¿Por qué la red WAN es un poquito diferente? En este caso, digamos que de forma puntual, pues la red WAN alberga redes LAN. ¿Sí? Y de pronto determina redes informáticas con sistemas distribuidos mucho más grandes que pueden estar desplegándose a todo lo largo y ancho de un país o hasta del mismo planeta. Ahora, pues así como en la red LAN se pueden usar medios alámbricos e inalámbricos, pues en la red WAN sí que es cierto, ¿ya? De hecho, los dispositivos que nosotros vamos a ver acá instalados para conformar un concepto de red WAN, pues es un poco más especificado, más especializado que el concepto de dispositivo que podríamos estar encontrando en una red LAN. No es lo mismo, para que lo entiendan ustedes. Y Profe, obviamente, señor, una pregunta. No sé si yo pues había entendido mal. sí, La red MAM, LAN, ¿eso sí existe? no, espérate, No, pues, no, la, la MAM. espérate un momentico, yo creo que, déjame llegar. Entonces, hay otros tipos de redes. Lo que pasa es que por estándares nosotros definimos redes LAN y WAN, pero están recientemente definidas las redes de área metropolitana. Mira, te voy a hablar acerca de esto. Por ejemplo, hay ciudades en el mundo, supongamos que hablemos de Los Ángeles en los Estados Unidos, Ciudad de México. Yo diría que un enlace entre los extremos de esas ciudades con lo voluminoso y poblacional, con el volumen poblacional que eso tiene y las distancias aplican para una red WAN, pero no para una red MAN. ¿Me entiendes?
Es más, aquí en el mismo Cali, yo podría decir que hay redes de área extensa considerando esa parte. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia entre WAN y MAN? Pues WAN y MAN implica que la red está confinada, en este caso en el concepto de la MAN, a un contexto urbano. O sea, te parece red MAN lo que está en un contexto urbano, pero eso es una red WAN. ¿Ya? Es una forma de interpretarla. ¿Ya? Es como hablarte de la red HAN, de la Home Area Network. Pues a la hora del té, ese es un concepto que te ayuda a ti a especializar el tipo de red que estás trabajando, porque es realmente una red LAN para un hogar. En este caso, ¿sí me entienden todos? O por el hecho de que tengan redes PAN, que son las redes de área personal, que es una parte fundamental de algunas redes LAN que a su vez que se vuelve red HAN, por ejemplo. O sea, una PAN puede ser una de las partes de redes que tengan las redes HAN. Entonces sería una forma de interpretarlas, porque es que nosotros vivimos en hogares y pues si yo tengo encima dispuesto una red PAN con la cual tengo que señalizarme, miren que por ejemplo hoy en día están las redes que se implementan en los mismos automóviles, los segundos hogares de muchas personas. A veces, por ejemplo, hay gente que pasa más tiempo sentado en un volante, al frente de un volante de un automóvil, que realmente en su casa. Entonces hay que comenzar a pensar en esas cosas, porque es que las estructuras de costumbres de muchas personas y obviamente los hábitos sociales que nos hacen consumir muchos asuntos, en este caso, pues nos ponen a pensar que tenemos que entender que las redes nos tienen que ayudar a considerar cómo mejorar una cosa que se llama calidad de vida. Para que entiendan eso, porque es que eso tiene explicativa desde cuando uno considera, en este caso, ese tipo de cosas. Bueno, asociadas a las redes WAN y LAN, pues hay tecnologías y normalmente, a veces para que ustedes entiendan, hay tecnologías que soportan servicios y tecnologías que dan acceso a servicios. Entonces, por ejemplo, cuando uno pregunta, bueno, yo quiero que a mi casa traigan disque el internet. Ojo con esa parte, porque el internet no lo pueden traer para ninguna casa. Uno llega y le llevan a la casa un mecanismo de acceso o una red de acceso con la posibilidad de conectarse a los servicios de otra infraestructura en donde usted pueda disponer de lo que es el concepto de internet a nivel de servicios. Es que todo depende de cómo uno sepa decir las cosas. Porque es que yo no puedo decir, es que me metí a internet no se mete nadie. Uno usa los servicios del esquema de interconexión de algo que se denomina internet. A ver, otra cosa que también hay que aclarar acá es que en ese sentido, una cosa es decir internet, ¿cierto? Y otra cosa es decir internet. Entonces, hay una diferencia sutil. O sea, esto es más trabajo físico y entre redes. Esto es un concepto de disposición de servicios en las infraestructuras de sistemas distribuidos en todo el mundo. Eso se llama internet. Tienen que tener en cuenta eso porque esta es la interconexión de redes. Esto es otra cosa. Espero que quede claro lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Está claro? Bueno. Señor. Bueno, entonces avancemos un poquito. Las tecnologías WAN actuales, convencionalmente, pues esto es una cosa que yo dejo acá para que más o menos se den cuenta, porque aquí trabajábamos sobre líneas dedicadas y esto que está aquí especificado como línea dedicada ya no se usa, no existe. Entonces, estaban las líneas dedicadas y las líneas conmutadas. Las líneas estructuralmente conmutadas se dividen en conmutadas por circuitos y conmutadas por paquetes.
De hecho, pues esto da pie a que hoy en día se tengan dos tipos de conmutación. De considerar es más utilizado, aunque esto ya no existe, ni esto, en este caso, de considerar es más útil utilizar hoy en día redes de conmutación de paquetes que redes de conmutación de circuitos, porque todavía existen. Pero esto que está aquí ya no es usado como tecnología. Ni esto, ni esto, ni esto. Por ejemplo, en este lado hay una cosa que se llama MPLS. Y esto, aunque esto es una solución más aplicada a la conmutación de paquetes. Y acá, pues obviamente no está este tipo de red. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar como solución una cosa que se llama ADSL. Y ya, pare de contar. Esto se volvió más simple de todas maneras. ¿Alguna pregunta? Me imagino que no. Yo creo que esto pues es más contextual. Aquí tienen ustedes la forma en cómo se define la comunicación de datos. La comunicación de datos pues se va a estar basando en el hecho de que los dispositivos que tienen una capacidad de entrada y de salida, en este caso, están en la necesidad de enviar información o datos por medio de sus canales de transferencia entre quienes lo requieren. Entonces, el asunto es que la comunicación de datos define referencialmente una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Pues esa estructura está definida por el hecho de que tiene que haber un ente emisor, un ente receptor, los canales de comunicación que lo relacionan entre origen y destino, los protocolos de comunicación que están más orientados a decirle a las personas cómo tienen que usar las cosas y cuál es el reglaje sobre los estándares aceptados, en este caso los estándares de jure, no los de facto. Están los dispositivos de comunicación, en este caso, estructuralmente los mensajes de intercambio de información y de señalización, y obviamente quienes son capaces de darle utilidad a esto, que son de pronto posiblemente los operadores. ¿Preguntas hasta acá? No, pero Bueno, sigamos en este caso. Entonces, averigüemos nosotros así cuál es la relación que existe o qué es lo necesario que tiene que existir para que un dispositivo emisor y un dispositivo receptor pueda trabajar en una red. Entonces, hay una cosa que es muy importante de considerar que se llama NIC. Cualquiera que está acá el día de hoy va a entender que una NIC fundamentalmente pues es la forma en cómo un nodo o la facilidad que un nodo dispone para conectarse a una red. NIC es una sigla. NIC quiere decir Network Interface Card. Comúnmente a la gente le dice a esto tarjeta de red, pero ¿cuántas tarjetas de red puede tener un dispositivo? Cuéntenme ustedes. ¿Cuántas tarjetas de red puede tener un dispositivo? No sé si decir dos o a veces pienso que más. Digo que una. Una, profe. profe, yo digo que es individual para cada dispositivo. O sea, Eso debe variar entre si es cableado o Wi-Fi. Yo, ¿O no? eso es lo que iba yo, porque hay tarjetas para red inalámbrica y la tarjeta de la Network Interface Card, pero inalámbrica, y la NIC, que ya es por cableado. Y también hay NIC por USB. Bien. Entonces, hay más de dos, pues hay mi concepto de más de dos. Bueno, creo que hay toda una discusión, ¿no?
Para que algo funcione en red, siendo un dispositivo final, tiene que tener por lo menos una interfaz de red o una tarjeta de red. ¿Cuántas tarjetas? Bueno, a ver, yo les voy a contar cuántas tarjetas de red tiene mi computador o tarjetas de asociación de red. Por ejemplo, la mía tiene un estándar IEEE 802.3 que es para redes cableadas. IEEE 802.11 que es para redes no cableadas o redes inalámbricas. Tengo un estándar IEEE 802. Mejor dicho, tengo el estándar Bluetooth y tengo más estándares. ¿Cuántas Profe, pero es porque aquí es un computador, pero en un celular creo que debe haber una, ¿no? en un Y la de celular? Bluetooth, claramente. La de Bluetooth también. Mm, Pues Pero al momento de usarlas, creo que solamente usaría una, independientemente del tipo de conexión, sea inalámbrica o cableada. En el celular creo que sería de manera inalámbrica. mm, mm, déjenme les cuento algo. Es que es muy difícil que un celular tenga cables. Porque si tiene cables no es celular. Pierde toda su naturaleza. Pero un celular se puede conectar vía Bluetooth y al mismo tiempo estar conectado a la red de datos y al mismo tiempo puede estar conectado a la red telefónica. ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces eso quiere decir que en el celular todo es de manera inalámbrica. Todo celular define un estándar de manejo inalámbrico. Pues yo no conozco un estándar de celular o para consideraciones de redes celulares que se conecte de otra manera, ¿no? Primero que todo. Profe, yo tengo una duda y bueno, como ahora las nuevas tecnologías, los computadores, todo en uno que no traen torre, entonces eso ¿cómo sería ahí? Lo que pasa es que eso se llama, bueno, yo lo voy a mirar de muchas maneras. Pues es una de las formas de ahorrar en costos de producción, pero un todo en uno que te está diciendo que tenés vos. Lo que pasa es que me parece a mí que eso es una apuesta muy riesgosa cuando uno está vendiendo sistemas de cómputo. Es muy limitante. Pues dicen, yo he escuchado que dicen que los todo en uno, si se llega a dañar, es muy difícil como repararlos, ¿no? Pero vea, le cuento que yo tengo computadores que yo mismo reparo y les quito y les pongo piezas. Para mí son mejores. O sea, lo que pasa es que al usted manejar computadores y cosas de ese estilo, lo que pasa es que a usted se le daña la tarjeta de red de un computador todo en uno y vaya y repárelo. Usted tiene que entender que, pues, primero que todo, tiene que ser un técnico muy avesado en electrónica. Tiene que entender de un concepto hoy en día pues tiene que entender de electrónica. Se lo voy a decir de una vez. Conocer a fondo Vale. el esquema circuital del computador y aparte de eso, saber de revaling. Si es que No, el pues, circuito integrado del cual estamos hablando se presta para que se cambie. Porque hay cosas que no se pueden cambiar. Que usted, por ejemplo, quemó eso y quemó todo. Yo tengo portátiles que les he cambiado la tarjeta gráfica. Les he extendido la capacidad. Los he subido de 1 giga. Profe, Señor. esas no van soldadas, o sea que usted las desolda y las vuelve a soldar. Sí. Sí, En los de portátiles de hecho, la tarjeta de gráfica. hecho, hay muchachos que han estudiado y han hecho cursos conmigo que son muy buenos y muy capaces de hacer eso. Aquí en Cali eso ya lo hacen, hace rato. Lo que pasa es que nosotros somos muy dados a reparar. Nosotros no votamos nada. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente vota todo. No me, se me dañó, se me despicó esta punta. Botaron todo el aparato.
El aparato servía. Bueno, tampoco hay que extremar, ¿no? Pero hay sociedades de consumo que admiten muy rápido el proceso de cambio por cualquier cosa. Nosotros en Colombia no hemos sido capaces de entender eso. Pues vea, le voy a contar una cosa. Mírenme a mí. Yo tengo un computador desde el año 2012 y aquí tiene 16 GB de RAM, 2 GB de video y tiene 8 núcleos. Entonces te podrás imaginar mi comodidad para trabajar. Entonces, ¿vos crees que yo me voy a bajar un dispositivo todo en uno? No, yo me quedo aquí. Pues porque de pronto usted lo ha ido mejorando, ¿no? Ok. Pero al todo lo mismo, Claro. pues se le puede aumentar gráfica, aumentar espacio y todo. Claro, lo es demás. que lo que pasa es que las cosas son así. Y así mismo, como yo les estoy contando las cosas, está pasando también en las redes de telecomunicaciones. Porque las capacidades se van volviendo eso. O sea, a usted le venden el producto perfilado. Pues padre, entonces, ¿y qué hacemos aquí? Pues, ¿qué hacemos para crecer? Entonces, ahí es donde supuestamente la gente comete errores en las malas compras y en las buenas compras. Entonces, por ejemplo, es que hay muchas formas de mejorar. Hoy han salido discos duros internos, discos duros externos, discos de estado sólido. Yo tengo 2 discos de estado sólido en mi computador. Y tengo uno que es un computador, es un disco duro de estado sólido. Ese es un disco duro de estado sólido. Él tiene una sigla, ¿cómo es que se llama, hombre? Bueno, él va pegado a la ¿M2? mainboard. Él va pegado a la mainboard. M.2. ¿Es un qué? Perdón. M.2. El M.2. Exacto. M.2, que es chiquito. Eso tiene 2 dientecitos. Ahí tengo yo 512 Sí. gigas. Y tengo, aparte de eso, otro disco instalado de otras 512 gigas. Y además de eso, tengo un disco, ¿cómo se llama eso? Un disco mecánico de 1 giga. Entonces, las bahías son para, obviamente, aprovecharlas. También hay gráficas, o sea, como para puro USB, pues. Como así el M2 que adaptas tú, puedes adaptar una gráfica. MSATA, precisamente. Exacto. Y hay una, bueno, a ese se le puede subir. Pero pues son más costosas porque son para adaptar tarjetas gráficas de, Sí, no señor. sé, la que usted quiera o algo. Pero cómprese usted un computador hoy en día y pase de una tecnología a otra. Por ejemplo, búsquese usted un computador que tenga de pronto 8 gigas de video. Porque es que estamos hablando de máquinas brutales para desempeño en gráficos, por ejemplo. Sí, igual, ahorita que salen las DR5, la RAM, obviamente va a cambiar toda la arquitectura de las motherboard y vendrán pues otros procesadores, etcétera. Exactamente. Entonces revisemos todas sus partes. Pero fíjense que eso no es lo que aquí le da sentido al curso. Aquí le da sentido el hecho de que usted tiene la información y la puede enviar y sacar y meter y traer puntualmente. En este caso, pues como usted quiera. ¿Ya? Independiente de que tenga usted, mejor dicho, usted puede tener la máquina más alta o más baja, pero si no tiene una tarjeta de red, no tiene nada. ¿Por qué? Pues fíjate que cuando entramos en el detalle de esto, en este caso, fundamentalmente, pues uno tiene que entender de que esas máquinas van a trabajar en un proceso de comunicación de datos. ¿Ya? Y en ese sentido, pues digamos que fundamentalmente tenemos nosotros la necesidad imperiosa de tener que tener una tarjeta de red para que nos defina como parte de esto o como parte de esto. ¿Por qué? Porque es muy necesario, porque en este caso necesitamos que alguien nos diga aquí, vea, es que ustedes van a manejar una cosa que llama información. Pero usted tiene que transmitir la información con señales electromagnéticas. Que en ese caso, pues obviamente van por una cosa que llama medio, en donde usted se define con una relación de emisor o de receptor.
Entonces esas cosas se pueden especializar porque pueden existir el contexto de la red que supuestamente uno ha considerado que ha evolucionado tanto, que se llama red telefónica. Que la red telefónica fue el albor inicial o los albores iniciales para los tipos de redes actuales. Porque hoy en día lo que más mira la gente son redes de ordenadores. Las redes de ordenadores actuales se solapan o se montan sobre las redes telefónicas, en este caso. Y desde ese punto de vista, digámoslo de esa manera, obviamente considerando en ese orden de ideas, en este caso, para que todos tengan en cuenta, sí, que pues usamos un concepto de transmisión, un concepto de señal y un concepto de protocolo de comunicación, ¿ya? En este caso. Y obviamente, consideramos esas partes, específicamente hablando, ¿sí? Como una disposición fundamental de tener que considerar que estas tres cosas se tienen que relacionar. O sea, nosotros aquí venimos a estudiar cómo obrar con los protocolos de comunicaciones para poder manipular las señales y considerar conceptos de transmisión de datos. Esa es la realidad de este curso, ¿no? En este caso. Entonces, cuando ustedes me van a hablar de procesos en los cuales tienen que relacionarse, tienen que leerme de protocolos de comunicación. ¿Qué es un protocolo de comunicación realmente para nosotros? Pues un protocolo de comunicación ustedes lo van a entender cuando en este caso, de forma fundamental, lo abstraen como esto, reglas, normas y procedimientos que tienen que estar siguiendo y que garantizan obviamente la integridad y la correcta secuencia de los datos transmitidos. Desde ese punto de vista. ¿Ya? Y obviamente, en ese orden de ideas, consideramos en ese orden, en este caso, que tenemos en cuenta, ¿sí? Que nosotros con esto vamos a organizar de forma específica lo que tenemos que hacer en una red informática. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? ¿Sí? La cuestión es que consideremos que vamos a estar teniendo en cuenta una gramática. Y una gramática que de forma explícita tenemos que aplicarla constantemente. Para nosotros los protocolos nos ayudan a transgredir, en este caso, ¿sí? El concepto de lo que es en ese sentido, obviamente, la transferencia de los datos. A nosotros, ¿qué nos importan las telecomunicaciones? Transferir los datos. Pero fíjense que ya hay otra cosa también asociada a esto, de forma puntual. ¿Sí? Que es que yo tengo que trabajar con lo que se llama errores. En las comunicaciones existen los errores. ¿Ya? En este caso. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, las comunicaciones nos dicen a nosotros muchas cosas. ¿Cuáles? Pues de forma puntual, que en este caso nos dediquemos precisamente a entender cómo mejorar esos aspectos y todo ese tipo de cosas que nos llevan a considerar que las comunicaciones se hacen, en ese caso, una cosa importante y algo que le demos valor y algo que sencillamente la pongamos muy por encima de muchos estándares. De hecho, identificar errores en las comunicaciones nos hace en ese caso más certeros, más efectivos. Entonces, cuando ya llegamos aquí, comenzamos a decir nosotros, en este caso, de que pues tenemos que meternos muy de lleno en lo que es el concepto protocolar. Entonces, el concepto protocolar, ¿de qué nos habla? El concepto protocolar nos habla de la existencia de una necesidad de algo que nos diga cómo hacer las cosas. Esa cosa que les va a decir a ustedes todo el tiempo, en la parte actual, se llama hoy en día para muchos de una vez TCP/IP. ¿Por qué lo digo de esta manera?
Porque es que yo diría que sin TCP/IP nadie funciona. Nadie se da cuenta de la real importancia de lo que es entender TCP/IP. La gente piensa que es que TCP/IP son dos protocolos. No, no, señor. TCP/IP es una familia de protocolos y relaciona todo lo asociado con todo lo que se discrimina como funcionalmente activo y con todo lo que sencillamente esto involucra que se está sembrado en el Internet. O sea, usted quiere saber cómo entrar al mundo del Internet, entienda TCP/IP. ¿Por qué? Porque es que toda computadora, todo sistema de procesamiento, todo lo que se considere con posibilidades de acceder a las redes, en este caso, y que esté conectado a Internet, tiene, oíganme bien, tiene que seguir las normas del protocolo TCP/IP para intercambiar datos. O sea, en otras palabras, si usted tiene un computador en su sistema operativo de parte de su kernel, no define la existencia del módulo de TCP/IP, ese computador le sirve para sostener la puerta. O es una buena máquina de escribir, porque no sirve para nada más. Pues eso es lo que de pronto ya una vez le dice a usted, ¿para qué son las cosas? Porque sin TCP/IP no hay paraíso. O sea, pónganse ustedes a pensar actualmente, en la actualidad, de que nada de lo que está funcionando no tenga TCP/IP. Quítele el TCP/IP a su celular. A ver qué hace su celular. No sirve sino, sirve para lo que es el celular, que es un teléfono. Porque es que la gente hoy en día piensa que el celular es un teléfono. No, el celular es un equipo de comunicación de datos. Lastimosamente, antes era teléfono, hoy es comunicación de datos, para que lo tengan en claro. ¿Ya? En este caso. ¿Sí? Denme un segundito, yo hago un pequeño asunto, regálenme en 5 minuticos, un segundito. Entonces, digamos que las cosas vamos a comenzarlas de pronto a madurar un poco más. Entonces, en este caso, pues digamos que, ¿qué vamos a hacer con las funciones que nos va a establecer, por ejemplo, TCP/IP? TCP/IP nos va a decir que hagamos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hacen parte de lo que supuestamente establece un protocolo de comunicación. Con TCP/IP podemos establecer cuándo están listos los nodos para comunicarse, cómo se recuperan y se verifican los errores, cómo se enumeran los mensajes, cómo comprobamos que van de un lado para otro en la secuencia correcta, cómo se controlan el destino de los mensajes, en este caso, qué elemento emitir y cuál recibir, y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Lo miramos de esa forma. Entonces, los protocolos básicamente van a determinar, en este caso, de forma puntual, ¿sí? Que consideremos hoy en día, ¿sí? La forma en cómo comencemos nosotros a entender que le podemos dar manejo de errores, iniciación y finalización de una sesión de comunicaciones, conexión y desconexión a una red de datos y seguridad en la transmisión. O sea, el asunto es que
comenzamos a montarle ciertas cosas específicas a las situaciones con las cuales de forma puntual vamos a nosotros a entender todas estas cosas, en este caso. Ahora, importante que tengamos en cuenta de que para poder nosotros hablar de un protocolo hoy en día, miren que hay una cosa bien importante de clasificar. Los protocolos se van a clasificar según la topología según la forma en cómo ellos se interrelacionan en las redes. Están los protocolos directos e indirectos. ¿Ya? Pero, pues, dependiendo de cómo pase esto, pues, obviamente, pues, van a escogerse la forma en cómo se puede interaccionar. Están los protocolos monolíticos y estructurados. Entonces, en este caso, hay una clasificación que en este punto es muy importante de aclarar. Los protocolos monolíticos y estructurados, pues, aquí sí tengo que decir algo. A mí no me sirve nada monolítico, de pronto algo sí estructurado. ¿Ya? Porque lo monolítico no sirve. ¿Qué es algo monolítico? Algo que tiene una única forma y que acceder a él no tiene ninguna validez, ¿sí? Sino que, bueno, no, sí tiene alguna validez, solo tiene validez con las cosas con las cuales esto está hecho. Mejor dicho, si alguien pretende trabajar con algo monolítico, está trabajando con su propio fin. ¿Por qué? Porque esto puede ser que le funcione una vez, pero no le funcione más veces. Esto es como cuando de pronto entendemos que aquí hay un estándar de facto que nunca va a volverse un estándar de jure. Entonces, normalmente la gente trabaja con conceptos estructurados. ¿Ya? Y obviamente, esos conceptos estructurados lo puede aplicar de acuerdo al esquema de terminales donde usted esté trabajando, puede ser estos simétricos o asimétricos. La simetría o la simetría puede estar definida o especificada de acuerdo al comportamiento como tal. En ese caso, uno determina los distintos tipos de relaciones, que pueden ser lógicas, que pueden ser físicas, que pueden ser arquitecturales, que pueden ser de muchas maneras en este caso. Y obviamente comenzamos a considerar que en este orden de ideas, pues las cosas van a funcionar de acuerdo a su normalización. Y obviamente tienen que tener en claro de que lo que es no normalizado no sirve, lo normalizado sí. O sea, entonces, ¿cómo tienen que ser las cosas en el mundo actual para que todo el mundo las use? Puede ser de estas dos maneras. Perdón. ¿Cierto? Pueden ser de estas dos maneras. Pueden ser de estas dos maneras. Solamente así. De estas dos maneras y solamente así. O sea, no cuadra nada monolítico ni nada no normalizado. Espero que me entiendan esta parte, ¿no? Bueno. Entonces, si revisamos un poco más las cosas, entonces, pues obviamente en la comunicación de datos van a haber otros aspectos fundamentales en los cuales tenemos que entender cómo van a fluir la información. Pues hay comunicaciones que se van a dar en modos simples, semiduples y duplex. ¿En dónde? ¿En qué tipos de medios? Pues los medios van a ser hoy en este momento conceptuados como medios en los cuales se puede guiar una señal y en los cuales no se guía una señal. Entonces esto le da pie a la existencia de tener redes alámbricas y redes inalámbricas. Espero que me entiendan. Entonces, el modo de transmisión se va a aplicar a las redes guiadas y no guiadas de acuerdo al contexto de la aplicación. Por ejemplo, normalmente, en este caso, prácticamente hoy en día en los medios guiados, las comunicaciones son full duplex. Al comienzo eran half duplex. ¿Cierto? En los medios no guiados, pues se está dando la percepción que las comunicaciones son full duplex, pero pueden tener ribetes de half duplex. Lo que pasa es que aquí está considerándose en este caso una determinación de modelos bastante fuerte. Bueno, entonces, mirando esto en este caso, pues comenzamos a entrar nosotros en el detalle, en la materia de cómo supuestamente vamos a comenzar a conocer y a asociar
en este caso, mediante estos esquemas que están acá, que es el hecho de tener una entidad de aplicación, una entidad de aplicación, perdón, una entidad origen y una entidad destino en donde se están ejecutando en ambos lados aplicaciones. Conceptualmente hablando, la información está estructurada, además de que la forma en cómo se dispone un nodo o host, porque comencemos a hablar de esa palabra, esto puede ser un host o un nodo y esto puede ser un host u otro nodo. Aquí están los puntos de aplicación o de las aplicaciones y esto comenzaría a determinar relaciones horizontales. Las relaciones de entendimiento entre aplicaciones son horizontales. Las relaciones obviamente de enviar información o de procesamiento son verticales, que hacen este recorrido cuando se están enviando de un lado a otro, por ejemplo. Y obviamente pues hacen el recorrido complementario. Bueno, nosotros tenemos en este caso esto es un modelo estructurado por capas y cada capa establece sus protocolos de asociación entre entidades pares, porque si no esto no funciona. Entonces, en los modelos entendemos que esto tiene que pasar. Cuando usamos modelos, pues obviamente estamos considerando conceptos de referencia, en este caso, ¿sí? Para que supuestamente uno pueda realizar un sistema de comunicaciones. En ese orden de ideas, podemos considerar nosotros que los modelos supuestamente se definen o se pueden determinar estructurados, como ya hemos dicho, y obviamente tienen capas o niveles. Cuando uno conforma el establecimiento de aplicación de normas, pues uno ha determinado cómo manejar el problema. Entonces, cada nivel que estamos considerando acá va a contemplar parte de ciertas cosas. De hecho, y de forma fundamental, los requerimientos y las convenciones que desde ese punto de vista se van a usar, ¿cierto? Se van a implementar con modificaciones convencionalmente en las capas que se sabe que funcionan aquí, pero que no van a afectar acá. Tener un esquema estructurado en donde uno le diga a esto que no y a esto que sí, tiene la posibilidad de uno de apartar las cosas. Lo que pasa es que en las redes es muy dado el hecho de que consideremos los esquemas arquitecturales segmentados. Entonces, cuando tenemos este tipo de aplicaciones, hablamos de arquitectura de redes. Entonces, cuando haya una segmentación del concepto, pues esto nos lleva a considerar eso. Ahora, cada cosa pues tiene un nombre en este punto, ¿no? Pues cada cosa tiene el nombre de definirlo. Por ejemplo, nosotros podemos hablar por capas, un modelo por capas. Un modelo por capas habla de estar considerando una descomposición como tal, en este caso, de unas tareas, de unas aplicaciones específicamente hablando, ¿ya? Y permite que básicamente los desarrolladores y fabricantes en ese sentido puedan acercarse un poco más a las soluciones. ¿Alguna pregunta hasta acá?